Atención jubilados y pensionados de ANSES. Esta mañana, Adrián Trócoli anunció una noticia muy importante que va a impactar de lleno en las jubilaciones y pensiones en los próximos días. Esto que se conoció dejó a muchísimos adultos mayores con incertidumbre, después de las últimas publicaciones del Boletín Oficial, y las medidas que el gobierno de Javier Milei viene anunciando estos últimos meses. Además, Adrián Trócoli va a estar junto a especialistas previsionales, contando nuevas noticias del día que todavía no se habían anunciado, y que van a generar cambios importantes para jubilados, pensionados, PUAM, y beneficiarios de pensiones no contributivas. Y mucha atención, porque también va a responder varias de las consultas urgentes, que estuvieron enviando jubilados y pensionados en las últimas horas. Quédate hasta el final del video, y suscríbete al canal, dale me gusta al video, y escribí en los comentarios todas las dudas y opiniones que te hayan quedado. Así te respondemos lo más rápido posible, con las últimas noticias de ANSES del día de hoy. La semana pasada se conoció una resolución de AFIP, ARCA, que decide, da algunas vueltitas, pero básicamente dice que no va a hacer más apelaciones contra los jubilados que le hagan un juicio a la AFIP para reclamarle ganancias. Como decís, es poca gente la cubierta, son más o menos 150.000 posibles casos, que son aquellos jubilados que hoy están pagando ganancias y que le hicieron juicio a la AFIP, que son menos todavía, son pocos, no son todos los que tienen descuento de ganancias. No al ANSES, a la AFIP le hicieron juicio. Exactamente. Esto es así. Si lo único que tenés para reclamar, por ahí ya hiciste un juicio de ajuste contra el ANSES y te quedó un descuento o te apareció un descuento de ganancias después. Eso, lo más fácil es hacerlo en un juicio directamente contra AFIP, pues es un juicio relativamente rápido. Bueno, a partir de ahora van a ser juicios mucho más rápidos, porque ARCA decidió no hacer, no apelarlo más. La lógica de ARCA es muy simple. Como los juicios son relativamente rápidos, no ganaban nada en patearlo un poco para adelante. Además, en los juicios contra AFIP normalmente se conseguían medidas cautelares, entonces ya estaban siendo puestos al pago, y lo único que hacía ARCA al apelar era perder más costas, porque le ponían alguna costa a cargo de ellos. Así que decidieron no hacerlo, lo publicaron. Hay en la resolución, si la llega a leer alguien, dice que solo van a dejar de apelar en los casos en donde se pruebe una condición de vulnerabilidad, pero es en el 100% de los casos. Todos los juicios que hacía un jubilado que estaba pagando ganancias contra ARCA lo ganaba, entonces son el total de los casos. A mí me encantaría, como recién decías, que esto se trasvase. Hoy salió una nota en La Nación al respecto, porque los juicios de ANSES o contra el ANSES de jubilados son cientos de miles y son prácticamente todos los que llegan a la Corte Suprema. Pero la única diferencia es que en casos de movilidad la Corte todavía no tiene un fallo favorable. Sí, te iba a preguntar justamente lo que yo quería llamar, me hago cargo, el trío Talcahuano está procrastinando, ¿no? Por ahora está demorando un poco la respuesta. Falta, como siempre hablamos, todavía el dictamen del procurador, que es una cuestión burocrática. Tiene fundamento, tiene validez, tiene sentido que se pida, pero no debiera demorar tanto. Hay un expediente que ya tiene prácticamente un año en corte esperando el dictamen, porque hace un año pasó al dictamen del procurador y todavía no salió. ¿El de Mendoza? No, uno de Salta. Mira. Es por un periodo más cortito. El de Mendoza es el primero que llega con la inconstitucionalidad de 27609. Hay uno que habla de que también está cubierto por el de Mendoza, pero no es el primero que llegó a corte. Es uno que tiene la parte de los decretos de 2020, esos inventos que se hicieron durante una emergencia. Pero bueno, nada, se les comió a los jubilados entre un 3 y un 12% más en ese periodo. Y eso es lo primero que tendría que resolver la Corte, más allá que probablemente resuelva todo junto. Hubo, creo que de alguna forma lo charlamos, hubo una reasignación de partidas presupuestarias para destinar justamente al pago de sentencias. Ya
ya de alguna forma cuantificado cuánto es y para qué puede llegar a servir? Sí, yo creo que este paso de partidas, a ver, para entender dónde se ubica, todos los años en el presupuesto de la Nación se asignan partidas para el pago de sentencias porque es histórico que los jubilados le hacen juicio al ANSES, lo ganan y tiene que registrarse en algún lado. De algún lado tiene que salir la plata, se registra en el presupuesto de la Nación en una partida específica. El año pasado la partida bajó mucho respecto a los años inmediatos anteriores, entonces lo que se hizo ahora, también hace 10 días, fue un blanqueo de esta situación, se puso en blanco sobre negro, se destinaron las partidas que se necesitaban, que no habían sido asignadas el año pasado cuando se hizo el presupuesto, y acá tienen, digamos, la culpa los abogados, que nosotros vamos y no le preguntamos si tiene partida asignada o no, directamente le embargamos al ANSES. Bueno, claro. Para registrar estos embargos en algún lado se asignaron partidas. Obviamente, para imputar de alguna forma esas partidas, que claro, porque el embargo, una vez que el juzgado dicta el embargo, es inapelable, o sea, sí o sí tiene que funcionar. Sí, ya no se le pregunta al ANSES si quiere pagar o no quiere pagar, directamente se le mete la mano en la cuenta donde tiene plata y se acabó, porque si no el incumplimiento de ANSES es sistemático. Pero eso en cuanto corresponde a digamos, los retroactivos, pero sigue todavía resistiendo en pagar los ajustes de esas, que son generalmente muchas ejecuciones de sentencia. Correcto, lo único que podemos reclamar en tribunales, lo único que podemos conseguir en tribunales es el retroactivo, no podemos obligarlo al ANSES a cambiar el valor del haber, pero en términos generales se ha aumentado muchísimo la cantidad de cambios de haberes, no de pago retroactivo, pero de cambio de haberes muchísimo. ANSES ha decidido cumplir solo con esa parte y la verdad que lo hace bastante bien. Bien, o sea, que es bastante bien, porque una cosa, claro, ¿en qué tiempo, no? No, perdón, a ver, si vos tenés una liquidación de sentencia aprobada, sí, ANSES dentro de los 6, 8 meses la cumple. Tenés que llegar a esa instancia. Pero sí, una vez que tenés liquidación de sentencia, la mayoría las está cumpliendo. Te diría que un 80% lo está cumpliendo correctamente, ahí está el bastante, le queda un poco afuera. Y cuando no hay liquidación de sentencia, ahí es donde hay más margen de error, porque sigue haciendo su propia liquidación y a veces no. Cuando la sentencia no dice claramente el resultado final, ahí es donde ANSES aplica o no aplica, por ejemplo, el tema de topes. Vamos a un ejemplo claro. Imagínate que estás cobrando 1,5 millones de pesos. Sí. Y la sentencia en definitiva ordena duplicarlo. Bueno, tendrías que pasar a 3. Lo que hace ANSES es llevarte al haber máximo y a otra cosa, no te paga, el total de la sentencia. Eso es otra causa, digamos, otra etapa más de la causa. Esa es parte de la última definición, que es la ejecución de sentencia, la que vas a determinar específicamente cuánto te deben. Y ojo, que lo haga así ANSES, no es claramente lo ideal, pero no está mal, porque de una manera rápida frente a la sentencia firme, 6 meses, te sube el haber y luego es cuestión de definir las cuestiones en tribunales como cuánto te deben de retroactivo y cuál es el haber preciso que te deben. Y después ahí volvemos a contar ese plazo de 6 a 8 meses para el pago. ¿Hay alguna cátedra nueva en abogacía, sobre todo en tu especialidad, que se llame Paciencia? Sí, tenemos una al principio de la carrera. Mirá, yo lo digo así como muy tranquilo, lo digo como que bueno, que la verdad que está bueno que ANSES pague mal, pero lo que pasa es que lo tengo que comparar con otros periodos, en donde directamente o no pagaba o era imposible lograr un ajuste del haber. En estos momentos logramos ajustes de haber y en definitiva los retroactivos en plazos que no son ideales, pero no son tampoco tan lejanos, logramos que paguen los retros. Te mando un abrazo y te agradezco que te hayas hecho unos minutos en un día de descanso como hoy para estar con nosotros. Hoy, como casi todos los feriados, un poquito trabajé, así que esto es un poquito, un par de horitas. Bueno.